con fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, jueves 2 de mayo, tenemos que iniciar este espacio haciendo dos inventarios, haciendo dos balances. Por un lado, el balance de la respuesta civil, de la respuesta ciudadana ante el obvio agravamiento de la tensión política en nuestro país. Muchos creyeron que tras los eventos del 30 de abril, la respuesta ciudadana a la convocatoria del 1 de mayo sería una respuesta más limitada en materia de asistencia, más tímida en materia de asistencia. Algunos pensaron eso, y lo pensaron con razón, por cierto, porque lo que había ocurrido el 30 de abril era un evento que involucraba armas, involucraba, por lo tanto, la amenaza de violencia. Eso es lo que en rasgos muy generales ocurrió el día 30 de abril y generaba una expectativa que algunos consideraban negativa para la convocatoria ciudadana del 1 de mayo. Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La manera corajuda, la manera valiente, la manera cívica como se hizo presente el pueblo de Venezuela en las calles fue abrumadora, fue inmensa. Lo que ocurrió aquí en Caracas fue un desbordamiento de pueblo. En algunos puntos de concentración desde tempranas horas se produjeron eventos represivos destinados a supuestamente disuadir a la gente de asistir a esta protesta. Lo que ocurrió en El Paraíso en ese sentido fue tremendamente lamentable. Igual lo que ocurrió en Santa Mónica. Sin embargo, el punto de concentración ubicado en la avenida Vollmer, en San Bernardino, en pleno municipio Libertador, funcionó de manera cabal. Una importante concentración de ciudadanos, una numerosa concentración de ciudadanos se dio cita allí para salir rumbo a la iglesia de la Chiquinquirá en la Florida y de allí partir hacia el este. Destaco esto porque no sé si recordarán ustedes que fue precisamente allí en la avenida Vollmer donde quien les habla fue objeto de una agresión física brutal por parte de un grupo de inadaptados, malandros, estos llamados colectivos paramilitares. Esa es una zona complicada porque allí está la sede de la comandancia de la Marina, está también unos edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde la inmensa mayoría de gente muy decente, muy trabajadora. Sin embargo, hay un pequeño foco de inadaptados que ejercen control político precisamente sobre esa mayoría decente que allí está. También está la instalación del Sambil, de lo que debió haber sido el Sambil de la Candelaria, que es una especie de gran cuartel general también de sujetos inadaptados. Es decir, esa es una zona complicada y sin embargo, repito, los ciudadanos se dieron cita allí de manera masiva. También en la iglesia de la Chiquinquirá asistió una gran cantidad de gente. Bueno, y lo que pasó en el resto de Caracas ya está registrado en foto y en video. Fue realmente un desbordamiento de pueblo importantísimo, pero
En otras 61 ciudades de toda Venezuela hubo movilizaciones igualmente muy importantes. Todo eso ocurrió ayer, por eso destaco. En primer lugar, hay un balance que hacer. El balance del coraje, el balance de la conciencia cívica, el balance de la decisión ciudadana de salir a las calles en paz y por la paz a exigir cambio. Eso pasó ayer, es lo primero que hay que inventariar. Lo segundo que hay que inventariar es la represión brutal, absolutamente desproporcionada de los elementos tanto uniformados como paramilitares vinculados con el gobierno. Lo ocurrido ayer no solamente en Caracas, sino en el resto de la República, es un desborde represivo como en las más agudas fases del conflicto político en nuestro país en los últimos años. Superó ampliamente lo ocurrido el día 30 de abril. Pasó de todo, incluyendo la agresión a templos religiosos. Desgraciadamente tenemos que registrar una nueva persona asesinada. Ustedes recordarán que el pasado 30 de abril se registró el asesinato de un joven, del joven Samuel Méndez en La Victoria, Estado Aragua. Un caso también que tiene que ser seguido con atención porque además del asesinato quieren secuestrar el cadáver, o mejor dicho, tienen secuestrado el cadáver y no lo quieren entregar a sus deudos. Ayer se registra un nuevo caso terrible, un nuevo asesinato, una joven de apenas 27 años de edad, que de acuerdo a lo que tenemos informado, deja 2 niños en la orfandad. Una joven, Urumir Rauseo, asesinada en el día de ayer, 1 de mayo. El balance de la brutal agresión a los ciudadanos es más amplio. El Foro Penal Venezolano, a través de la cuenta de Gonzalo Gimiot, informa de 168 detenidos en todo el país. Ustedes recordarán, insisto en esto, que el régimen de Maduro sigue diciendo que supuestamente la protesta ciudadana se concentra en apenas un espacio de la autopista Francisco Fajardo y que todo el resto del país está en normalidad, ¿no? Pues resulta que las mismas estadísticas de la represión lo desmienten. De los 168 detenidos, 80 fueron presos en el Zulia, 27 fueron detenidos en Lara, 14 fueron detenidos en Carabobo, 12 fueron detenidos en Aragua, 9 fueron presos en Mérida, 6 fueron detenidos en Táchira, 6 también fueron detenidos en Monagas, 5 fueron detenidos en Caracas, 3 fueron detenidos en Cojedes, 3 fueron detenidos en Trujillo, en Apure hubo un preso, en Barinas otro preso y en Miranda otro ciudadano detenido. Esto da un total de 168 presos, de acuerdo a la cifra que da el Foro Penal Venezolano. Bueno, hay que destacar también que de estos 168 detenidos, 13 son menores de edad, 13 son adolescentes. Hay el caso de uno que es más que adolescente, un niño. Salud Chacao nos da también el reporte. En este caso fue una información que vertió la diputada Manuela Bolívar desde la sede de Salud Chacao. Nos hablaron de 79 personas heridas y estoy hablando únicamente de Salud Chacao. Estas personas heridas, algunas fueron por bala y de los heridos por bala hay por lo menos 2 casos de gravedad. Muchos fueron heridos por perdigones, varios casos se dieron por asfixia con los gases lacrimógenos, hubo 5 eventos cardíacos provocados por la asfixia, por los gases también, 5 síncopes. Es de destacar que en el caso de los heridos con perdigones, en numerosas ocasiones se dio que efectivos policiales detuvieron a las personas o
interceptaron a las personas, a los manifestantes, los hicieron arrodillar y les dispararon, tipo ejecución. Eso ocurrió sobre todo en el sector La Floresta, en Caracas. Tenemos el caso también de los periodistas, concretamente el colega Gregorio Jaimes, que fue herido en la cara. Él había sido conminado a retirarse del área donde estaba trabajando. Lo estaba haciendo en el momento en que se lo pidieron, se estaba retirando, le apuntaron a la cara, le dispararon a la cara. Afortunadamente salió con bien, pues, de una agresión tan dura. Tuvo heridas en el rostro, tuvo heridas en los brazos, pero repito, afortunadamente salió con bien. No fue el caso de Gregorio Jaimes el único a lamentar. En el día de ayer, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa nos habla de 11 agresiones a la libertad de expresión en el día de ayer. 12 trabajadores de la prensa víctimas de agresiones, atraco, golpes, robo, insisto, atraco y robo. Eso es lo que está ocurriendo con los trabajadores de la prensa. Y 5 reporteros heridos con perdigones. Destaca en esta situación que los reporteros, los periodistas heridos por perdigones recibieron tales agresiones estando plenamente identificados, con chalecos que decían prensa, con sus equipos de trabajo, con sus cámaras en la mano, con los micrófonos en la mano. No se trata de errores, entonces no se trata de confusión en el fragor de los disturbios, se trata de un modo de operación deliberado contra la prensa. El régimen no quiere que los ciudadanos del país y del mundo se enteren de estos exabruptos que están ocurriendo en materia represiva, y entonces están optando por lo que para ellos es más fácil, tratar de eliminar al profesional que reporta, al profesional que comunica. Repito, todas estas agresiones se han producido estando estas personas, estos profesionales de la comunicación social plenamente identificados. Se trata de una agresión a mansalva. Esta es la información que, repito, da el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Como pueden ver, entonces se trata de un balance mucho más rudo, mucho más duro que el del pasado 30 de abril. La supuesta contención que hubo en materia represiva el pasado 30 de abril se trocó, se cambió por una saña criminal brutal en el curso del día de ayer, 1 de mayo. Insto entonces a que hagamos los dos balances, porque es importante, repito, medir ambas cosas. El balance de la represión ciertamente es brutal. El balance de la represión ciertamente nos indica una disposición del régimen a actuar igual o peor que en los más crudos momentos de la confrontación política en los años recientes. Eso es evidente. Por cierto, que en la cuenta de Twitter de la siempre bien informada doctora Rocío San Miguel, que es la directora, como ustedes saben, de la ONG especializada en materia de seguridad y defensa nacional. En la cuenta, repito, de Rocío San Miguel se reveló ayer que quien estaba directamente en comando de la operación represiva era Nicolás Maduro Moros. Repito, esta es una información, esta es una acusación que aparece en la cuenta de la siempre bien informada doctora Rocío San Miguel, especialista en estos temas de seguridad y defensa nacional. Toda esta situación, entonces, todo este desborde represivo es directamente achacable no a
conductas dispersas de elementos policiales o paramilitares aislados, ¿no? Hay un esquema represivo desde el más alto vértice del poder, de acuerdo a lo denunciado por Rocío San Miguel. Es Nicolás Maduro Moros quien estaba en comando de esta operación que deja este saldo de una persona muerta, casi 80 heridos, nada más que en Caracas, 168 presos en todo el país. Esto tiene, repito, nombre y apellido, responsable concreto. Ese balance hay que hacerlo, pero no olvidemos el primer balance que hicimos. No olvidemos el balance de la participación decidida, corajuda, valiente, cívica de un pueblo venezolano dispuesto a seguir en las calles reclamando cambio, reclamando justicia, reclamando democracia, reclamando libertad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Otro de los elementos que hay que destacar dentro de este contexto represivo, dentro de esta impotencia convertida en represión por parte de un régimen en estado de desesperación, es la agresión clara, dirigida, por un lado, a los profesionales de la prensa, para que la gente no sepa lo que está ocurriendo, pero por otro lado, la agresión dirigida contra el personal médico y paramédico, una cosa que rompe cualquier esquema aceptado incluso en los países que están en guerra, tanto en guerras internacionales como en guerras civiles internas. Incluso en esas tremendas condiciones, el personal vinculado a socorrismo, primeros auxilios, atención médica, es un personal generalmente exento de este tipo de agresiones. Bueno, resulta que en nuestro país, en esta condición, en la Venezuela madurista, en la Venezuela que sufre el régimen madurista, los profesionales de la medicina son los primeros agredidos. Hay un saldo lamentable de médicos, enfermeras, personal paramédico agredido o hecho preso en estas jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo. Tenemos en línea al doctor Jaime Lorenzo. El doctor Jaime Lorenzo es el director nacional de Médicos Unidos por Venezuela, quizás el más grande voluntariado médico que haya conocido la historia de nuestro país. Jaime, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, ¿cuál es la situación de los médicos, enfermeras y paramédicos en el contexto de esta oleada represiva? Te escuchamos. Buenos días, Chubo. Gracias a ti, a tu equipo y a todos los que escuchan a nivel nacional e internacional. Bueno, amigo, lo que nunca habíamos encontrado una represión y una actitud por parte de la fuerza del Estado que pasó más allá de los límites que podíamos considerar en cualquier situación.
Pudimos haber entendido en otra época como aquel colega que echaron el chorro de agua aquel en la avenida Francisco Fajardo, cuando aquella protesta del 2017, o los empujones o las cosas o las palabras, lo que fuese durante una protesta pacífica. Todo lo que ha ocurrido del día 30 al día de ayer no tiene nombre. Y no tiene nombre, Chugo, quizás hoy por primera vez estoy muy... las palabras me cuestan que salgan, porque desde la noche de ayer, un colega que estaba detenido en Yaracuy, lo tenían en lo que llaman en la policía del estado de Yaracuy. Por suerte, por la presión de los colegas, fue llevado al hospital, encontrando que el colega tenía una hemoglobina de 6 y ameritó ser intervenido quirúrgicamente, y se encontraron con el estallido del vaso y la raíz de donde se fija el intestino y una cantidad de litros de sangre en el abdomen, con lo cual, si no hubiera sido por esa presión de los colegas en el estado de Yaracuy, ese colega hubiera muerto en la cárcel donde lo tenían detenido por el solo hecho de haber levantado su voz y protestar por el derecho que todo venezolano tiene a la libertad y a la democracia. Es quizás el caso más emblemático para nosotros, esta situación, por la golpiza que recibió este colega por parte de la policía del estado de Yaracuy. El otro grupo de colegas detenidos, algunos que ya se logró la libertad, pero es impresionante la represión. Y hablamos de los colegas, que yo trato siempre de evitar hablar solamente de los médicos, porque el equipo de salud ha sido parte de esta agresión, pues lamentablemente los nombres que tenemos son de médicos y de una avionalista del Zulia, que también estuvo detenida o está detenida por el solo hecho de levantar la voz y hacer su derecho a ser ciudadano, a hablar y reclamar un derecho de la libertad y el derecho de tener la capacidad de ser feliz y tener una vida digna en este país. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Jaime, mi palabra de solidaridad ante esta situación, ante este colega tuyo, ante este médico venezolano que casi fue asesinado a golpes, porque por supuesto el desprendimiento del vaso en el contexto de esa golpiza hace evidente de dónde surge este cuadro clínico, dónde surge esta condición. ¿Nos podrías resumir cuántos médicos han sido detenidos desde el 30 de abril hasta este momento? Te voy a resumir y te voy a decir los nombres porque son valientes más allá de lo que de nuestro apostolado que es la medicina. En el estado de Aragua, el doctor Carmelo Gallardo, hematólogo jefe del servicio de hematología del Hospital Central de Maracay, y el doctor Gabriel Flores, médico cirujano. En Carabobo, los doctores Jean-Pierre Lizarraga, gineco-obstetra, y Gabriel Ramírez, cirujano plástico. En el Distrito Federal, el doctor Jorge Fabrín, traumatólogo. En Falcón, el doctor Ismael Rosillo, gineco-obstetra. En Yaracuy, Daniel Chantera, cirujano proctólogo. En el Zulia, doctor Nelson Freites, cardiólogo. Doctor César Peroso, cardiólogo. Doctor Nero Ferrer, doctora Sheila Montero y la licenciada Keila Montero, bioanalista. Ese es el resumen de lo que tenemos. Pero esto es quizás por la cercanía o que estaban nuestros colegas, pero sabe Dios cuántos otros colegas y miembros del equipo de salud fueron agredidos, fueron detenidos o han sido perseguidos y se han estado escondiendo en casa de amigos y todo esto. Y tampoco puedo dejarlo Chugo, de denunciar la situación ocurrida en la clínica Alfa, donde efectivos uniformados con el uniforme de la Guardia Nacional entraron en esa clínica, hicieron uso de sus armas dentro de la clínica, hiriendo a personas que estaban dentro de esa institución. Los videos y las fotografías de las personas que sufrieron las lesiones están en las redes. Y esa es otra situación que no entendemos. Incluso en el estado Zulia, el ataque a la sede de Cáritas Zulia, así como una iglesia en el estado Táchira, donde efectivos de la Guardia Nacional o personas que vestían el uniforme de la Guardia Nacional entraron dentro de la iglesia, amedrentando, lanzando bombas lacrimógenas y supuestamente dirigidos por alguien que hizo
el curso de Estado Mayor, como es un coronel que suponemos que tiene un nivel de formación mucho más allá de lo que puede tener un suboficial o un efectivo de tropa. O sea, la situación fue mucho más allá de lo que normalmente puede ser una acción de protesta y de evitar que la protesta se diese o fuese más allá de lo que ellos establecen como normas de protesta, que nunca deben existir esas famosas normas mientras la protesta sea pacífica y democrática. Doctor Jaime Lorenzo, agradecido porque nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 2 de mayo. Un abrazo, Jaime. Gracias, amigos, y toda Venezuela sepan que cuentan con un gremio que está decidido a ser libre y demócrata. Era el doctor Jaime Lorenzo, de Médicos Unidos por Venezuela. Quiero destacar, además de la información que nos da a propósito del tema de las agresiones a los médicos, lo que nos plantea el doctor Jaime Lorenzo, bueno, también la atroz situación vivida en la clínica Ávila, de acuerdo a lo que nos plantea, repito, el doctor Jaime Lorenzo. Debo destacar lo señalado sobre la agresión a los templos religiosos. Acá en Caracas hay abundante evidencia gráfica, tanto en fotografía como en video, de la agresión perpetrada contra la iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá en la Florida, que por cierto sus alrededores era uno de los puntos de concentración el día de ayer. Escenas dantescas, escenas de gente corriendo, refugiándose en el templo ante una agresión brutal, disparos contra el templo, disparos contra la gente que en el templo se encontraba refugiada. Eso ocurrió, repito, acá en Caracas, en la iglesia La Chiquinquirá. Nuestra palabra de solidaridad a toda esa comunidad, a Fray Luis, a toda la parroquia ante esta brutal agresión. Si eso ocurrió en Caracas, si eso ocurrió en pleno centro de la capital del país, imagínense ustedes que no habrá ocurrido en el interior. De hecho, tenemos un testimonio de ello. Doy lectura de inmediato. Esta tarde, el 1 de mayo, una horda de guardias nacionales bolivarianos atacaron el templo de Nuestra Señora de Fátima en Barrio Sucre de San Cristóbal. Estaba finalizando la Eucaristía cuando 2 guardias nacionales ingresaron en moto dentro del templo. El párroco bajó del presbiterio para detenerlos. En el intento de diálogo llegó una horda de 40 otros efectivos uniformados como guardias nacionales, quienes intentaban ingresar. El párroco presbítero Jairo Clavijo lo impidió. Detrás de ellos llegó un general de apellido Ochoa, quien comenzó a discutir con el párroco en términos nada respetuosos. No contentos con el atropello, la Guardia Nacional lanzó bombas lacrimógenas dentro del templo. Se pudo evacuar el recinto sagrado, donde había un número de fieles y entre ellos bastantes personas de la tercera edad. Una religiosa sufrió un desmayo en el contexto de esta situación. Este evento es de suma gravedad y es un ataque contra la Iglesia Católica. Responsabilizan los fieles al mencionado general Ochoa, así como las autoridades militares de la región, de este vil evento que de por sí ya habla de la intencionalidad de los atacantes, que no tienen el menor respeto a la dignidad humana y ni siquiera manifiestan tener temor de Dios. La diócesis tomará las previsiones del caso y promoverá las actuaciones que se consideren pertinentes. Como obispo y pastor, expreso mi total solidaridad con el párroco, padre Jairo Clavijo, y hago llegar a toda la feligresía de Nuestra Señora de Fátima, a quienes acompaño con mi oración y las actuaciones que promoveremos. Pido a todo el presbiterio, religiosas y laicado diocesano manifestar su solidaridad con el padre Jairo y su feligresía. Asimismo, pido difundir este pequeño comunicado, unidos en el amor de Dios y en nuestra vocación común por la libertad de los hijos de Dios. Firma Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, 1 de mayo 2019. Si esto agregamos la información que nos acaba de dar el director de Médicos Unidos por Venezuela sobre la agresión a la sede de Cáritas en Maracaibo, pueden entonces tener ustedes una idea precisa
de la gravedad de todo esto que estamos informando. Recuerden ustedes que Cáritas es uno de los pilares de del acuerdo internacional que obliga al gobierno a respetar la distribución independiente, profesional de la ayuda internacional bajo la dirección de la Cruz Roja y de Cáritas. Es decir, Cáritas no solamente es un brazo de la Iglesia Católica Venezolana, no, es parte integral de un acuerdo internacional que obliga al régimen de Maduro. Sin embargo, nos informa el doctor Jaime Lorenzo, la sede de Cáritas fue agredida en Maracaibo por los cuerpos represivos del Estado. Con esta información vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir de inmediato con ustedes el gran titular de apertura del diario La Voz en la madrugada de hoy. Dice, Guaidó pide realizar paros escalonados. Advierte que si lo meten preso habrá un golpe de Estado. El presidente de la Asamblea Nacional, dice la gente del diario La Voz, presidente de la Asamblea Nacional, y habría que recordar, presidente encargado, quien agradeció el respaldo recibido durante la protesta nacional de este 1 de mayo, dice que el país va camino a una huelga general. Esta parte de la información es importante también procesarla. Recordemos que por un lado hay un planteamiento que es muy claro, ¿no? El país está en una situación ya de virtual parálisis. Si usted tiene acceso a cualquier fuente de trabajo, en primer lugar, en el sector público ya se oficializó y se hizo norma la media jornada, supuestamente por razones vinculadas con el tema del consumo eléctrico. Pero incluso durante ese tiempo que las personas están allí en esos despachos oficiales, prácticamente no pueden trabajar porque no tienen insumos con qué hacerlo.
no hay para dónde hacerlo. Además, la burocracia está absolutamente desorientada porque los jefes de los empleados públicos están más ocupados en sobrevivir, en hacer politiquería para que el gobierno sobreviva que en manejar la gestión pública. Eso es un hecho. Por un lado eso. Por otro lado, en el sector privado, en lo que queda de la economía privada, la situación es de una virtual paralización también. De hecho, o sea, las personas no tienen dinero con qué llegar al trabajo. El que tiene cómo llegar al trabajo no sabe a qué hora va a regresar ni de qué manera va a hacerlo. Por lo menos en el caso de Caracas, con la muy reducida actividad que tiene el servicio Metro de Caracas y con la inexistencia ya de transporte superficial, la muy escasa cantidad de camionetas que están trabajando en el servicio de transporte. Entonces, la gente no sabe si va a salir a su hora habitual, si los van a soltar antes, precisamente por el tema del transporte, y de todas maneras, si lo sueltan antes, ¿cómo hacen para llegar a su casa? Es decir, hay esta situación de virtual paralización del país, una paralización que no fue decretada por el sector sindical, que no fue decretada por la oposición política, sino que es una realidad de hecho en virtud de la destrucción de la situación del poder adquisitivo de la ciudadanía, que no tiene ni para pagar pasaje, y de la destrucción de servicios públicos fundamentales como lo es el transporte. Entonces, en ese contexto se plantea este llamado de el presidente Guaidó a paros escalonados. Yo espero y aspiro a que ese planteamiento se construya, se concerte con los trabajadores, sobre todo con los trabajadores del sector público, porque entiendo que es hacia allí, hacia donde está dirigido en primer lugar esa propuesta, ese planteamiento hecho por el presidente Guaidó. Y en relación a eso hay otro elemento que yo creo, que yo sugiero de manera respetuosa y solidaria, que debe ser revisado, que es el planteamiento de que los trabajadores del sector público acudan a sus puestos de trabajo con un distintivo, con un brazalete azul. Quienes conocemos la lucha de los trabajadores del sector público, quienes hemos estado al lado, por ejemplo, de los trabajadores de Hidrocapital, si ustedes han seguido este programa, han escuchado acá más de una vez ese tema y han escuchado a trabajadores de ese sector, o a trabajadores de Corpoeles, que también los hemos tenido acá, o a trabajadores de la Cancillería incluso, que también los hemos tenido acá. Es decir, repito, quienes estamos cerca de este tema, para quienes el asunto de la lucha en el sector público no es un tema de titulares o de discursos, sino que hemos estado allí al lado de la lucha de esos trabajadores, sabemos que planteamientos como ese son por lo menos delicados. Vamos a decirlo claro. Tiene sentido que los trabajadores se autosapeen, se autodelaten, ¿no? Que se ponga un distintivo para decirle a la burocracia, mira, aquí estoy, soy yo, ven y vótame. ¿Eso tiene sentido? Yo comprendo que en esta situación de elevar la apuesta y el reto, entiendo algunos discursos de algunos queridos compañeros de la dirección política opositora que dicen, sí, los empleados públicos deben hacer eso y nosotros tenemos cómo defenderlos. Ajá, nosotros tenemos cómo defenderlos. ¿Cómo los vas a defender? Porque, por cierto, en este momento la directiva del sindicato de la Cancillería fue votada. ¿Quién los ha defendido? ¿Quién? ¿De qué manera? En este momento, trabajadores, dirigentes sindicales del Metro de Caracas fueron votados, fueron perseguidos y votados. ¿Quién los defendió? O sea, yo creo que es muy importante tener dimensión cierta de las cosas que hay que hacer en diversos escenarios. Claro que hay que escalar la protesta, claro que lo que viene es resistencia y lucha, claro que sí. Ahora, hay que hacerlo de tal manera que nosotros
no perdamos los recursos que tiene el campo democrático para poder incidir y seguir avanzando. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿dónde me interesa a mí que estén los empleados públicos que están comprometidos con el cambio? Me interesa que estén votados, que estén en sus casas, que estén en la calle, que estén buscando trabajo o que estén vendiendo cositas como boneros porque los botaron del trabajo. No, a mí me interesa que estén allí, me interesa que estén en esos ministerios, me interesa que estén en esas instituciones, me interesa que estén precisamente donde tienen que estar para proporcionarle al campo democrático la información cierta de por dónde van las cosas y lo que están haciendo allí con los recursos del Estado. Allí es donde me interesa que estén. ¿Me explico? Entonces, ojalá que estos planteamientos que se están haciendo con la obvia y correcta intención, además de elevar el tono de la protesta y de elevar los alcances de la protesta y sobre todo un tema muy importante, minar ese pilar que para el régimen es la burocracia convencional. Eso es obvio, eso hay que hacerlo. Ahora, ¿es esa la manera de hacerlo? Pongamos los pies en la tierra, porque es muy importante en una situación tan delicada como la que tenemos hoy, que los pasos que se den sean pasos correctos para el logro de los objetivos de avance y de éxito, de triunfo del campo democrático. Yo estoy perfectamente convencido de que eso se podrá, ese detalle y muchos otros podrán ajustarse. Yo sé que el presidente Guaidó es un hombre que escucha, ya ha tenido varios acercamientos a los sindicatos de base, a las fuerzas reales que están allí en ese ámbito de la lucha social, así que no tengo la menor duda de que podrán ponerse de acuerdo. Yo creo que es muy importante, repito, elevar el tono de la protesta, incrementar el tono del desafío, el carácter del desafío democrático y que hay que ciertamente prepararse para resistir. Ahora, prepararse para resistir implica proteger precisamente a aquellos compatriotas que están en lugares, en ámbitos donde nos interesa que sigan estando para dotar al país de la información necesaria sobre lo que está ocurriendo con los dineros de la República. Eso es fundamental. El otro tema tiene que ver con que la huelga general en sí misma tiene que ser construida, más que anunciada o decretada, tiene que ser construida con mucho cuidado en un país que ya prácticamente está paralizado. O sea, si ustedes les hablan, por ejemplo, de huelga general a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, empresas que prácticamente les bajaron la cuchilla, les bajaron el break, empresas que están prácticamente con la Santa María abajo por decisión del gobierno, muy probablemente esos trabajadores te van a decir, bueno, ¿huelga de qué? Que aquí no hay trabajo desde hace muchísimo tiempo y más bien estamos exigiendo que haya trabajo, más bien estamos exigiendo la reactivación de la industria. Si tú le preguntas a los trabajadores del sector petrolero, ¿cómo hacemos la huelga? Es muy probable que te digan, ¿huelga de qué? Porque la industria está paralizada, los taladros están paralizados, ya no se compran ni siquiera los insumos necesarios para aligerar el crudo o para producir gasolina. Aquí más bien estamos peleando por la reactivación de la industria. Entonces, yo creo que es muy importante, repito, muy importante que ese planteamiento que es vital en cualquier diseño de lucha contra un régimen que está prácticamente en las últimas, como se trata de sea bien construido y repito, no solo anunciado. Esto es muy importante y yo llamo la atención sobre el hecho de que existen en el sector laboral interlocutores que deben ser consultados, que deben ser llamados para construir de manera conjunta la estrategia de lucha. Recuerden que tenemos un país que después de 20 años de agresión centralista y totalitaria, desgraciadamente muchas instancias
han sido vaciadas de contenido y de fuerza real. Las centrales sindicales del pasado, se han debilitado mucho o su existencia es meramente formal. Entonces hay que ir a hablar con los sindicatos de base, hay que ir a hablar con las fuerzas sindicales y laborales reales, y allí hay importantes sectores que están dando la pelea, no de ahorita, no del 5 de enero para acá, no de cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional o del 23 de enero para acá, no, mucho antes de eso estaban casi que solos, pero peleando con coraje y con muchísima dignidad, los trabajadores del sector salud, los trabajadores de los servicios públicos, los trabajadores de Hidrocapital, los trabajadores de Corpoelec. Muchísimos trabajadores estaban organizados desde la base y luchando. Entonces hay que hablar con esa gente, hay que hablar con esos compatriotas, porque son los que saben exactamente cómo, de qué manera articular para hacer estos paros escalonados, que hay que hacerlo, a caminar hacia esa huelga general si es necesaria, pero repito, con los pies bien puestos en la tierra. Es muy importante que no se cometan errores en un momento en que la lucha del pueblo democrático venezolano ya parece estar llegando, por cierto, a buen puerto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y no podemos terminar el programa de hoy sin expresar públicamente nuestra solidaridad con la familia del joven Samuel Méndez. Samuel Méndez es un joven venezolano cristiano, una persona con un activismo social importante hacia la juventud, hacia la comunidad, que el pasado 30 de abril, en medio de la situación compleja y tensa de protestas que se produjeron ese día, fue irregularmente capturado. De acuerdo a la versión que da su hermana Génesis en videos que han circulado en las redes sociales, no fue detenido por un cuerpo policial, no. Fue agarrado como rehén por un grupo de paramilitares oficialistas denominados colectivos. Escuchen ustedes lo grave de esto. O sea, no estamos hablando de un ciudadano preso en un disturbio. No. Que ya eso sería grave, por cierto, porque el derecho a la protesta y a la manifestación es un derecho constitucional.
Pero, repito, no estamos hablando de esa situación que es relativamente ordinaria, ¿no? Un manifestante detenido en el curso de una protesta. No, estamos hablando de un venezolano que es capturado por un grupo irregular y es mantenido como rehén. Y como rehén se lo llevaron. Es una situación que, según su hermana Génesis, fue en presencia de autoridades civiles, ¿no? De la alcaldía y de otros funcionarios. Se lo llevan como rehén, golpeado, pero se lo llevan vivo. Y luego aparece con un tiro en la cabeza. Luego aparece asesinado. Y resulta que incluso asesinado ya no le entregan el cuerpo a la familia, sino que por el contrario corren versiones de que lo quieren cremar sin permiso de la familia o enterrarlo en una fosa común. Repito, sin permiso de la familia. Esto es una situación extremadamente grave porque revela los niveles de impunidad, por un lado, con que están actuando estos grupos paramilitares prooficialistas, y por otro lado muestran la indefensión extrema del ciudadano venezolano cuando cuando osa ejercer sus derechos civiles y políticos. Yo nuevamente hago público testimonio de mi solidaridad con la familia de Samuel Méndez. E insisto en algo, crimen es crimen, crimen es crimen. ¿Recuerdan ustedes cuando acá nosotros tuvimos en línea al padre de Ángela Aguirre, esta niña del estado Bolívar que fue violentada y asesinada, y luego la familia denunció cómo el Ministerio Público, como la fiscal del Ministerio Público intentó botar las pruebas o inventar una nueva autopsia para tapar el crimen y ocultar a los auténticos perpetradores del hecho? ¿Recuerdan eso? Bueno, todo el mundo coincide, bueno, eso es un crimen absolutamente repudiable. Pero la muerte de Samuel Méndez también lo fue. Hay versiones, nos dice el profesor Roberto Sánchez Nieves desde Maracay, que la muerte de Samuel Méndez fue dirigida directamente por la alcaldesa de Rivas. Extremadamente grave, y en ese sentido también se ha expresado, repito, la familia de Samuel Méndez, concretamente su hermana Génesis. Lo ocurrido es muy grave, lo ocurrido no va a desaparecer en medio del tráfago de titulares, noticias y exabruptos, no. Esto va a tener seguimiento y esto va a tener culpables. Los culpables van a pagar, porque cosas como esta no pueden quedar sencillamente como una noticia más o como una desgracia más en el conjunto de las desgracias. Esto, todos, incluyendo a aquellos venezolanos que por razones políticas o ideológicas tengan alguna cercanía o hayan tenido alguna vez alguna cercanía con el proyecto político que alguna vez encarnó el PSUV, incluso esos venezolanos necesitan que estas atrocidades sean detenidas y castigadas, porque a todos nos interesa vivir en un país viable, en un país donde los ciudadanos puedan ejercer su condición de venezolanos con tranquilidad y sin miedo. De eso se trata. Nuestra palabra entonces de respeto a la familia de Samuel Méndez, asesinado en La Victoria, y también nuestra palabra de respeto y de solidaridad, de pésame a los familiares de Judith Rauseo, asesinada ayer en Caracas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.